¿Alguna vez se han preguntado qué secretos, más allá de los grabados en piedra, guarda el corazón de una selva milenaria? ¿Qué historias, no de reyes y dioses, sino de seres humanos de nuestro tiempo, se entrelazan con el eco de civilizaciones perdidas? Hay lugares en nuestro planeta que no solo conservan el pasado en sus piedras, sino que también absorben y guardan los dramas más recientes, susurrándolos solo a quienes tienen la paciencia de escuchar. Palenque, en el indomable Chiapas, es uno de esos santuarios de tiempo y misterio. Sus pirámides y templos, envueltos en la bruma perpetua de la jungla, no solo narran la grandeza maya. A veces, también hablan de ausencias más cercanas, de vidas que se desvanecieron entre sus muros de piedra y su vegetación implacable. En este escenario, en 1996, Mateo Rivera, un guía turístico cuya voz conocía cada recodo de las ruinas y cada leyenda de sus antiguos habitantes, se esfumó. Desapareció sin dejar rastro, como si la propia selva lo hubiera reclamado, llevándose consigo no solo a un hombre, sino también las respuestas a un enigma que, con los años, se enfrió hasta convertirse en una leyenda local, una sombra más entre las muchas que danzan en Palenque. Un caso archivado, una esperanza desvanecida para su familia y una pregunta sin respuesta que persistió en el subconsciente colectivo de la comunidad. 19 años pasaron. Las estaciones se sucedieron. Las lluvias lavaron las piedras y el sol inclemente horneó el dosel arbóreo. Pero el misterio de Mateo Rivera permaneció inalterable, una cicatriz invisible en el paisaje, hasta que la tenacidad humana, esa fuerza imparable que impulsa a algunos a buscar la verdad donde otros solo ven silencio, volvió a agitar las aguas. La doctora Elena Rojas, una arqueóloga con una pasión casi visceral por desentrañar los secretos de la civilización maya, dedicaba sus días a un sector inexplorado de Palenque, un área donde la selva había mantenido su dominio con particular ferocidad. Sus manos, expertas y pacientes, sentían la humedad ancestral y el peso de la historia bajo cada capa de tierra y hoja. Su objetivo eran los vestigios de una cultura milenaria, no un misterio contemporáneo. Pero el destino, o quizás la propia memoria del lugar, tenía otros planes. Un día, entre la maleza impenetrable que luchaba por reclamar cada piedra y las raíces que se retorcían como serpientes petrificadas, algo insólito emergió. Una vieja mochila, devorada por el tiempo y la vegetación, casi fusionada con el entorno, apareció ante sus ojos. El corazón de Elena dio un vuelco. No era una ofrenda maya ni un utensilio ceremonial. Era algo mucho más reciente y profundamente personal. Al abrirla con una mezcla de cautela y una urgencia inconfundible, el contenido confirmó un hallazgo que trascendería cualquier descubrimiento arqueológico. Un diario de campo, sus páginas hinchadas por la humedad y el paso de los años, y un objeto personal inconfundiblemente asociado a Mateo Rivera. El impacto fue sísmico. La imagen de Elena, sosteniendo aquel objeto corroído en medio de la inmensidad maya, bajo la mirada impasible de los templos, encapsulaba una promesa. La promesa de desenterrar no solo ruinas antiguas, sino una verdad que la jungla había celosamente ocultado por casi 2 décadas. Este descubrimiento no solo reabrió un expediente helado, transformó un viejo enigma local en una búsqueda urgente y profundamente humana. Es la historia de cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en un solo punto de la selva, y cómo la persistencia de una mujer puede desafiar el olvido, conectando la majestuosidad de una civilización perdida con la resonancia de una vida que se creía irremediablemente extraviada. Para comprender la magnitud de un misterio como el de Mateo Rivera, es imperativo sumergirse en el entorno que lo gestó. Palenque, un sitio que trasciende la mera definición de ruinas arqueológicas.
Se trata de un organismo vivo, una metrópoli de piedra que la jungla chiapaneca ha estado devorando y protegiendo simultáneamente por siglos. No estamos hablando de un conjunto de estructuras aisladas, sino de una vasta extensión donde solo una fracción mínima ha sido expuesta y estudiada. La mayor parte de esta antigua ciudad maya permanece aún bajo un manto espeso de vegetación, una maraña intrincada de árboles centenarios, lianas que se retuercen como serpientes petrificadas y una biodiversidad que desafía cualquier intento de cartografía exhaustiva. Esta inmensidad, esta frontera difusa entre lo conocido y lo ignoto, es precisamente el telón de fondo que permite que las historias más inusuales e inexplicables echen raíces. En un lugar con tales características, la figura del guía turístico adquiere una dimensión casi mística. Hombres y mujeres como Mateo Rivera no eran simples acompañantes, eran los custodios modernos de un saber ancestral, los puentes vivientes entre el pasado grandioso y el presente curioso. Su pericia no se limitaba a recitar fechas y nombres de gobernantes. Implicaba un conocimiento íntimo de los senderos, de las trampas naturales, de los cambios climáticos repentinos y, en ocasiones, incluso de las leyendas que la gente local aún susurraba. Un guía de Palenque, en ese entonces, navegaba un delicado equilibrio entre la fascinación por la historia y el respeto por una naturaleza indomable. Su oficio exigía una conexión profunda con el terreno, pero también los exponía a los caprichos de un ambiente que puede ser tan acogedor como implacable. La naturaleza de la selva tropical, particularmente en los años 90, representaba un desafío formidable para cualquier operación de búsqueda o rescate. La densidad del dosel arbóreo que filtra la luz solar hasta crear un crepúsculo perpetuo en el suelo dificulta la visibilidad desde el aire. La topografía irregular, con barrancos ocultos, cuevas inexploradas y ríos subterráneos, añade capas de complejidad. Además, el ritmo de descomposición orgánica en un clima húmedo y cálido es asombrosamente rápido, lo que significa que cualquier evidencia física puede desaparecer en cuestión de días o semanas. Los recursos tecnológicos de la época, considerablemente más limitados que los actuales, hacían que una búsqueda en un entorno tan hostil fuera una labor titánica, a menudo dependiente de la intuición y el conocimiento local más que de herramientas sofisticadas. Consideremos además cómo la memoria de estos lugares se entrelaza con el olvido. Las grandes civilizaciones antiguas, al desaparecer, legaron sus ciudades a la naturaleza, que pacientemente las desmantela y las integra en su propio ciclo vital. En Palenque, esta interacción es constante. Las raíces levantan muros, la humedad erosiona jeroglíficos y el tiempo cubre todo con una pátina de verde. Esta capacidad de la selva para reclamar y ocultar no se restringe a los vestigios arqueológicos, se extiende, lamentablemente, a cualquier elemento que se le confíe, incluyendo las huellas de vidas humanas. Es una constante recordatorio de la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza y el implacable paso del tiempo. Una lección que se reitera con cada piedra que emerge de la tierra. La extensión de Palenque, en su totalidad, es un factor crucial. Las zonas abiertas al público representan una fracción minúscula de lo que fue la antigua ciudad de La Camha. Miles de estructuras, pirámides y palacios permanecen aún bajo tierra, cubiertos por el denso follaje, esperando ser descubiertos. Esto significa que existen innumerables rincones, pasajes no registrados y áreas prácticamente vírgenes donde un objeto o incluso una persona podría permanecer oculto por décadas sin ser perturbado. La idea de que algo tan personal como las pertenencias de un individuo puedan emerger de un sector que hasta ahora se había mantenido al margen de la exploración humana, subraya la vasta y misteriosa geografía de Palenque, donde cada palmo de tierra
puede guardar un secreto, ya sea de hace 1000 años o de hace 20. Finalmente, es importante contextualizar el impacto de una desaparición en una comunidad como la de Palenque, profundamente arraigada a su herencia y al turismo. Un evento así no solo es una tragedia personal, sino que también resuena en el tejido social y económico, genera preguntas sobre la seguridad, alimenta leyendas locales y deja una cicatriz colectiva. La persistencia del caso de Mateo Rivera no es solo por la falta de un cuerpo, sino por la ausencia de un cierre, de una explicación que permita a la comunidad y a su familia asimilar lo ocurrido. Así, la búsqueda de la verdad se convierte en un imperativo que trasciende lo meramente forense, transformándose en una necesidad cultural y emocional. Cuando un objeto tan personal como una mochila emerge de la selva tras casi 2 décadas, no es un mero hallazgo. Es una ventana a un momento congelado en el tiempo, un artefacto moderno que exige la misma reverencia y minuciosidad que una pieza de cerámica maya. La supervivencia misma de estas pertenencias en un entorno tan voraz como la selva chiapaneca, donde la descomposición opera a una velocidad asombrosa, constituye el primer gran enigma. ¿Estaba la mochila protegida por alguna formación rocosa, enterrada superficialmente por un deslizamiento de tierra? ¿O acaso la naturaleza de sus materiales le confirió una resistencia inusual? Este hecho, por sí solo, orienta la investigación hacia microclimas específicos dentro del vasto terreno, sugiriendo condiciones atípicas que permitieron su conservación. Aquí es donde la confluencia de disciplinas se vuelve crucial. La doctora Rojas, con su formación arqueológica, no solo ve un objeto, sino un contexto. Su experiencia en estratigrafía, en la lectura de las capas de la tierra y los vestigios orgánicos que envuelven un hallazgo, le permite abordar la mochila y su entorno inmediato como si fueran un enterramiento ceremonial milenario. No se trata simplemente de recoger la evidencia, sino de documentar su posición exacta, la composición del suelo alrededor, la flora que la ha colonizado y cualquier indicio que revele las condiciones específicas de su reposo. Esta meticulosidad, trasladada de la arqueología profunda al ámbito forense reciente, es una herramienta invaluable para reconstruir los últimos momentos del objeto en el lugar. Adentrándonos en el contenido, el diario de campo representa un tesoro potencial de información. Sin embargo, su estado tras casi 20 años de humedad y exposición demanda técnicas de recuperación de datos altamente especializadas. No basta con hojearlo, es probable que las páginas estén fusionadas, la tinta corrida o desvanecida. Aquí entran en juego tecnologías como la fotografía multiespectral o la luz infrarroja, capaces de revelar textos apenas visibles al ojo humano, penetrando las capas de deterioro. Cada palabra recuperada, cada dibujo o anotación podría ser una pieza vital del rompecabezas, ofreciendo una perspectiva directa de los pensamientos, observaciones o incluso los encuentros de Mateo en sus últimos días. Imaginen la resonancia de leer las últimas líneas de alguien que se desvaneció en el misterio. Más allá del diario, la mochila en sí misma y cualquier otro objeto personal que contenga se transforman en silenciosos testigos. La tela, las cremalleras, los residuos adheridos a su superficie, todos pueden albergar microevidencias. Polen que indique la ruta exacta que tomó Mateo, restos de insectos que den pistas sobre la época del año de su desaparición, o incluso trazas de ADN que, aunque degradadas, podrían ser cruciales. La ciencia forense moderna ha desarrollado protocolos rigurosos para la preservación y el análisis de este tipo de indicios, desde la recolección en un ambiente controlado hasta el examen bajo microscopios electrónicos, buscando cualquier anomalía que la selva no haya logrado borrar.
La naturaleza del objeto personal hallado junto al diario es también un punto focal de análisis. ¿Es un objeto de valor sentimental, una herramienta específica o algo que podría haber sido crucial en las circunstancias de su desaparición? Su materialidad, el grado de desgaste, incluso su posición dentro de la mochila, pueden narrar una historia. Por ejemplo, si fuera un reloj detenido, la hora podría ser una pista. Si fuese una fotografía familiar, su presencia podría hablar de la psique de Mateo. Este objeto, más allá de la mera identificación, humaniza el caso y puede proporcionar una conexión emocional y contextual que el diario, por sí solo, no podría ofrecer. Finalmente, la reapertura de un caso tan helado implica una revisión meticulosa de la investigación original. Los expedientes de 1996, las declaraciones de testigos, los mapas de búsqueda iniciales y las teorías entonces formuladas deben ser cotejados con esta nueva evidencia. La mochila y su contenido no solo añaden nuevos datos, sino que obligan a cuestionar las suposiciones previas y a reinterpretar el escenario completo. Esto requiere una colaboración estrecha entre arqueólogos, forenses y las autoridades, una sinergia donde cada fragmento de información, por minúsculo que sea, se examina bajo una nueva luz, con la esperanza de que, finalmente, la densa cortina de la selva comience a desvelar su secreto. Este hallazgo, que desenterró un fragmento del siglo XX en medio de vestigios milenarios, trasciende con creces la mera esfera de la arqueología o la investigación criminal. De hecho, nos obliga a redefinir lo que entendemos por descubrimiento en un sitio patrimonial. Tradicionalmente, la labor arqueológica se enfoca en el pasado remoto, desvelando civilizaciones y culturas que precedieron a la nuestra. Sin embargo, cuando las herramientas de la arqueología desentierran una tragedia humana contemporánea, la disciplina se ve confrontada con una nueva y compleja dimensión. ¿Es el hallazgo de la mochila de Mateo menos arqueológico que el de una vasija maya? Este suceso difumina las fronteras académicas, sugiriendo que el paisaje, en su vasta e indiferente memoria, guarda todas las capas del tiempo, desde la era preclásica hasta la historia más reciente. Así, la doctora Rojas, sin buscarlo, se convierte en una arqueóloga del presente, una guardiana de verdades silenciadas por la pátina de apenas 2 décadas, no 2 milenios. Asimismo, la reactivación de un caso tan helado tiene implicaciones psicosociales profundas que resuenan en el tejido mismo de la comunidad de Palenque. Pensemos en el impacto emocional. Para aquellos que conocieron a Mateo Rivera, su desaparición fue una herida abierta que, con el tiempo, cicatrizó en el doloroso silencio de la incertidumbre. La emergencia de sus pertenencias no solo reabre la investigación, desgarra esa cicatriz, trayendo consigo una oleada de esperanza, pero también el resurgimiento de un duelo que se creía mitigado. Familias y amigos que habían aprendido a vivir con la ausencia, ahora se enfrentan a la posibilidad de una explicación, a la vez anhelada y temida. Este fenómeno puede generar una compleja mezcla de expectación, ansiedad y, en ocasiones, incluso una renovada sospecha dentro de la comunidad, alterando la dinámica social que se había establecido en torno al misterio. Por otra parte, la irrupción de un caso tan personal en el ámbito de la investigación arqueológica plantea dilemas éticos y metodológicos ineludibles para los profesionales del campo. ¿Cuál es la responsabilidad de un arqueólogo cuando su objetivo de comprender una cultura antigua se cruza con la necesidad de resolver un crimen moderno? La preservación de la escena del crimen, la cadena de custodia de las pruebas y la protección de la información sensible se vuelven tan cruciales como la excavación meticulosa de un templo.
Esto exige una colaboración sin precedentes entre disciplinas que rara vez interactúan de forma tan directa. La arqueología forense aplicada a un contexto actual. La doctora Rojas, ahora, no solo busca datos para una tesis, sino pistas que podrían llevar a la justicia o al menos a la verdad para una familia, lo que impone una carga moral y profesional distinta a la que enfrentaba al inicio de su proyecto. Finalmente, este evento nos invita a reflexionar sobre la noción de un paisaje como un archivo viviente y multifacético. Palenque, con sus pirámides y su selva envolvente, deja de ser un mero telón de fondo para la historia antigua y se transforma en un testigo mudo de todos los dramas humanos que se han desarrollado entre sus límites, sin importar su temporalidad. Nos recuerda que cada sendero, cada claro en la vegetación, cada rincón aparentemente inerte, puede albergar no solo las huellas de civilizaciones perdidas, sino también los ecos de vidas más recientes, de sus alegrías, sus misterios y sus tragedias. Esta perspectiva confiere una nueva capa de significado a la exploración y conservación de estos sitios, instándonos a verlos no solo como museos al aire libre, sino como repositorios dinámicos de la experiencia humana, donde el pasado, el presente y el futuro están inextricablemente entrelazados bajo el dosel eterno de la selva. Sin embargo, la selva no solo es un velo que oculta, sino un agente activo que desfigura y reconfigura la verdad. La materialidad de la evidencia en un ambiente tropical extremo se enfrenta a una degradación acelerada que desafía cualquier investigación. Piensen en la rapidísima descomposición orgánica, donde un objeto puede ser consumido o transformado en cuestión de días por la humedad, los hongos, las bacterias e innumerables insectos. Las lluvias torrenciales, características de Chiapas, provocan lixiviación, arrastrando residuos químicos y biológicos, alterando la composición del suelo y con ello la integridad de cualquier rastro. Las potentes raíces de los árboles centenarios, por su parte, no solo cubren, actúan como palancas geológicas, moviendo y desarticulando objetos, creando estratos falsos o dispersando la evidencia en un radio mayor del que cabría esperar. La entomología forense, crucial en otros contextos, aquí se complica por la diversidad inmensa de especies y la velocidad con la que las colonias de insectos pueden alterar una escena. En esencia, la jungla no es un testigo pasivo, sino un participante dinámico que constantemente reescribe la narrativa de lo que yace bajo su dosel, complicando exponencialmente la reconstrucción de eventos pasados. Paralelamente a la erosión física de las pruebas, surge una erosión de la certeza en el imaginario colectivo, dando paso a mitos y explicaciones que escapan a la lógica. Cuando la ciencia y la policía no ofrecen respuestas concluyentes, la mente humana, especialmente en culturas ricas en cosmovisión, busca llenar ese vacío narrativo. En Palenque, un lugar imbuido de una energía ancestral palpable, las desapariciones inexplicables a menudo se tejen en el tapiz de leyendas locales. Se habla de los señores del monte o de espíritus tutelares que reclaman a quienes osan perturbar demasiado los sitios sagrados. Algunos susurran sobre portales dimensionales o energías residuales de sacrificios antiguos que pueden atrapar a los incautos. Estas narrativas no son meras supersticiones, son mecanismos culturales para procesar lo incomprensible, para dar un sentido, aunque sea místico, a la ausencia. Y esta capa de folclore, a su vez, puede influir en la percepción de los testigos, en la forma en que recuerdan o relatan los hechos, introduciendo un sesgo subjetivo que es sumamente difícil de desentrañar para los investigadores. Aunado a estos obstáculos, la propia naturaleza de un caso helado en un entorno dinámico como Palenque presenta escollos particulares para la investigación forense moderna.
Consideren la memoria falible de los testigos después de casi 2 décadas. Los detalles se desdibujan, los sesgos retrospectivos alteran los recuerdos y algunos informantes clave ya no están disponibles, ya sea por fallecimiento o por movilidad poblacional. Las tecnologías de búsqueda y análisis de 1996 eran rudimentarias en comparación con las actuales. Los registros pueden ser incompletos, estar en formatos obsoletos o haberse extraviado. Además, la geografía misma de Palenque ha podido cambiar sutilmente. Los senderos se han cubierto, nuevos asentamientos han surgido y la vegetación ha avanzado o retrocedido en ciertos puntos, haciendo que los mapas y descripciones de hace 20 años sean menos precisos. Reconstruir una escena con información fragmentada y un paisaje transformado es como intentar armar un rompecabezas con piezas que faltan y otras que han cambiado de forma. No menos desafiante resulta la confrontación entre las narrativas originales del caso y los nuevos datos. Es común que las primeras investigaciones, bajo la presión del tiempo y con recursos limitados, generen hipótesis iniciales que con el paso de los años se solidifican en la mente de los implicados. La aparición de la mochila de Mateo obliga a una reevaluación radical, lo que puede generar resistencia. Quienes participaron en la búsqueda original podrían sentir que sus esfuerzos fueron insuficientes o que se pasaron por alto indicios cruciales. Esta reinterpretación del pasado puede reavivar tensiones, acusaciones o culpas no resueltas. Es un acto de deconstrucción forense que no solo busca la verdad material, sino que también desmantela viejas percepciones y a veces la paz precaria que se había establecido en torno al misterio, exigiendo una humildad intelectual y una apertura al cambio de narrativa por parte de todos los involucrados. Finalmente, la búsqueda de la verdad en Palenque también impone una compleja travesía ética. La excavación de un sitio arqueológico es una actividad delicada que requiere un profundo respeto por el patrimonio cultural y la historia. Cuando este mismo sitio se convierte en una escena de un crimen moderno, la sensibilidad se multiplica. ¿Cómo se equilibra la necesidad de proteger la integridad arqueológica con la urgencia de una investigación criminal? Cualquier intervención debe ser mínima, reversible y documentada meticulosamente para no dañar el legado maya. Además, existe la presión mediática y pública, que espera respuestas rápidas, chocando a menudo con la lentitud y la precisión que exige la ciencia forense. Los investigadores deben navegar este delicado equilibrio, comunicando con transparencia, pero protegiendo la confidencialidad y asegurándose de que la búsqueda de la verdad para Mateo Rivera no comprometa la veneración por un lugar que es en sí mismo un monumento al tiempo y la historia. En las profundidades de cada corazón humano late una necesidad ineludible, la de comprender, la de atar cabos sueltos, la de dar sentido a lo que el tiempo o la naturaleza han velado. La historia que ha emergido de la bruma de Palenque, la de Mateo Rivera y el tenaz descubrimiento de la doctora Elena Rojas, es un testimonio elocuente de esta pulsión fundamental. Nos recuerda que el patrimonio no es solo un conjunto de ruinas inertes, sino un entramado viviente donde el pasado milenario se fusiona con las resonancias de vidas más recientes, demostrando que ninguna historia, por pequeña o personal que sea, se pierde del todo, sino que espera pacientemente el momento y la persona adecuados para ser desvelada. La perseverancia de la doctora Rojas, más allá de su disciplina arqueológica, encarna la esencia de la curiosidad humana. No buscaba un misterio contemporáneo. Su lente estaba calibrada para eras pretéritas. Sin embargo, al toparse con el objeto fuera de lugar, su instinto la impulsó a mirar más allá de lo esperado,
a reconocer que la Tierra no solo guarda los secretos de los reyes mayas, sino también los dramas silenciosos de quienes transitaron sus senderos en un tiempo más cercano. Esta capacidad de asombro y de apertura a lo inesperado es, en sí misma, una lección valiosa para cualquiera que aspire a comprender el mundo. Nos insta a cuestionar lo que creemos saber y a permanecer receptivos a las narrativas que emergen de los lugares más insospechados. Asimismo, la revelación de las pertenencias de Mateo Rivera en un sector inexplorado de Palenque nos invita a reconsiderar la naturaleza de los lugares perdidos o inexplorados. A menudo los concebimos como espacios vírgenes, intocados por la huella humana, reservorios de un pasado inmaculado. No obstante, esta narrativa nos enseña que incluso en los rincones más remotos y aparentemente prístinos, la historia reciente puede estar esperando, cubierta por el mismo manto verde que protege los templos. Es una prueba de que cada palmo de nuestro planeta, cada bosque, cada montaña, cada río, ha sido testigo silencioso de innumerables existencias y que su capacidad para retener y eventualmente liberar sus secretos es un recordatorio constante de la interconexión entre el hombre y su entorno. Por consiguiente, la búsqueda de la verdad, aunque a veces dolorosa o incompleta, posee un valor intrínseco que trasciende el mero acto de resolver un enigma. Ofrece la posibilidad de cierre, de comprensión y de honrar la memoria de aquellos cuyas vidas se vieron truncadas por la incertidumbre. Para la familia de Mateo, el hallazgo de la mochila no es solo un indicio material. Es un puente tangible con un pasado suspendido, un hilo de esperanza que les permite casi 2 décadas después retomar una conversación que nunca pudo concluir. Este proceso de reconstrucción, aunque arduo, es un acto de profunda humanidad, un intento de restaurar la dignidad a una historia que la selva había mantenido en silencio. De este modo, la epopeya de Palenque y el enigma de Mateo Rivera se entrelazan para ofrecernos una profunda reflexión sobre la persistencia del espíritu humano. Nos demuestran que, a pesar del implacable paso del tiempo y la abrumadora indiferencia de la naturaleza, la curiosidad y la empatía pueden desenterrar verdades que se creían sepultadas para siempre. La historia de Elena y Mateo es un llamado a la observación atenta, a la escucha paciente y a la convicción de que cada rincón del mundo guarda una historia esperando ser contada, si tan solo tenemos la valentía de buscarla y la humildad de interpretarla. Nos invita a mirar más allá de lo visible, a sentir el pulso de la historia en cada piedra y cada hoja, y a reconocer que el verdadero conocimiento reside no solo en lo que descubrimos, sino en el incesante viaje de la búsqueda misma. La reanudación de una investigación tan añeja, desenterrada por el azar de una pala arqueológica, inevitablemente desvela una compleja madeja de desafíos que van más allá de la mera búsqueda de evidencia material. En primer lugar, es crucial examinar las limitaciones inherentes a la investigación inicial de 1996. No solo en términos tecnológicos, que ya se han abordado, sino en el ámbito de los sesgos humanos y las presiones contextuales. En aquel entonces, la urgencia y la falta de un protocolo estandarizado para desapariciones en entornos remotos pudieron haber llevado a una priorización errónea, a la desestimación de ciertas pistas o incluso a la perpetuación de suposiciones iniciales que cerraron prematuramente otras vías de indagación. Pensemos en la presión social o política para declarar un accidente o una desaparición voluntaria, lo cual pudo haber desincentivado una búsqueda exhaustiva en áreas de difícil acceso o con implicaciones más incómodas para la imagen del sitio. Este velo de presunciones iniciales es uno de los primeros obstáculos que la nueva investigación debe descorrer, revisando cada informe con una mirada fresca y escéptica.
Aunado a esta complejidad, emerge la controvertida cuestión de por qué el sector donde se halló la mochila permaneció inexplorado durante tanto tiempo. ¿Fue una simple omisión en la planificación arqueológica, una zona considerada de menor interés, o existieron barreras más sutiles? Podría ser que la densa vegetación fuera solo una excusa, y que factores como disputas territoriales con comunidades locales, la percepción de un riesgo elevado por fauna salvaje o incluso la falta de financiación específica para esa área hayan contribuido a su aislamiento. Esta situación no solo subraya una posible negligencia en la exploración integral del sitio, sino que también puede generar fricciones o resentimientos entre los diferentes actores involucrados en la gestión y el estudio de Palenque, desde las autoridades culturales hasta los grupos comunitarios que habitan sus alrededores. La verdad sobre la inexploración puede ser tan compleja como el propio misterio de la desaparición. Este choque cultural se exacerba cuando la rigurosa lógica científica de la arqueología forense se encuentra con las arraigadas creencias y el folclore de la población local. No se trata meramente de mitos como explicaciones alternativas, sino de una auténtica disonancia cognitiva. Para muchas comunidades indígenas, Palenque no es solo un sitio arqueológico, es un espacio sagrado, vivo, habitado por espíritus ancestrales y fuerzas telúricas que pueden influir en los acontecimientos humanos. Intentar imponer una narrativa puramente racional a un suceso como la desaparición de Mateo, sin reconocer ni respetar estas cosmovisiones, puede generar desconfianza, resistencia activa a colaborar e incluso la propagación de rumores que dificulten la investigación. La comunidad podría interpretar la intromisión científica como una profanación o una falta de respeto hacia sus tradiciones, complicando la obtención de testimonios o el acceso a información vital que solo los guardianes locales poseen. Por otra parte, la repercusión mediática de un caso como este representa un desafío de doble filo. Si bien la atención pública puede movilizar recursos y mantener vivo el interés en la búsqueda, también puede distorsionar la narrativa. Los medios de comunicación, en su afán por captar audiencias, a menudo se inclinan por el sensacionalismo, enfatizando los aspectos más macabros o misteriosos, o cayendo en la tentación de atribuir la desaparición a maldiciones o fenómenos paranormales asociados al sitio maya. Esta cobertura puede generar una presión indebida sobre los investigadores para ofrecer respuestas rápidas y espectaculares, desviando el foco del meticuloso trabajo científico y potencialmente creando expectativas irrealistas en el público y la familia de la víctima. Además, el sitio podría atraer un turismo de morbo, desvirtuando su valor cultural y arqueológico. Finalmente, no podemos pasar por alto el dilema ético que enfrenta la doctora Rojas y todo el equipo al reabrir una herida tan profunda. Al generar una nueva esperanza en la familia de Mateo y en la comunidad, asumen una inmensa responsabilidad. ¿Qué sucede si la investigación, a pesar de todos los esfuerzos, no logra desentrañar la verdad completa? ¿O si la verdad resulta ser aún más dolorosa de lo imaginado? La gestión de estas expectativas, la comunicación transparente pero compasiva de los avances y la preparación para la posibilidad de que, incluso con nuevas pistas, el enigma persista, son tareas tan cruciales como el análisis forense. Se trata de un delicado equilibrio entre la búsqueda implacable de la verdad y la obligación moral de no infligir un daño adicional a quienes ya han sufrido la angustia de una ausencia prolongada, navegando en un terreno donde la ciencia debe ir de la mano con la empatía. Al final, ¿qué nos dice esta historia que emerge de entre las raíces de la selva y las piedras de Palenque?
nos susurra que la verdadera esencia de la exploración humana no reside únicamente en desenterrar imperios o descifrar códices milenarios, sino también en la incansable búsqueda de narrativas más íntimas, aquellas que tejen el tapiz de la existencia individual. Cada vida, al final, es un compendio de misterios y revelaciones, y la curiosidad que nos impulsa a desentrañar el destino de Mateo Rivera es la misma que nos ha llevado a cartografiar estrellas lejanas o a sondear las profundidades oceánicas. Es la inquebrantable necesidad de completar el relato, de entender el último capítulo, incluso cuando éste se escribió en el más profundo de los silencios. Más allá de los hechos concretos que se desvelen, esta particular odisea nos invita a una reflexión más profunda sobre la relación simbiótica entre el ser humano y el entorno natural. La selva, en su majestuosa indiferencia, no solo oculta, también conserva, a su manera, un registro imperecedero de todo lo que transcurre en su dominio. No es un mero telón de fondo para las acciones humanas, sino un cronista silencioso, un archivo viviente donde cada hoja caída y cada piedra erosionada guardan una capa de la historia, desde la más remota antigüedad hasta los ecos de un pasado reciente. Nos obliga a considerar que cada paisaje, por más prístino o ancestral que parezca, está imbuido de la memoria de quienes lo habitaron o transitaron, transformándose en un cúmulo de testimonios esperando ser leídos. Esta convergencia de saberes, donde la meticulosidad arqueológica se fusiona con la precisión forense, ilustra un paradigma fascinante para el futuro de la investigación. Ya no podemos concebir las disciplinas como compartimentos estancos. La complejidad de la realidad exige una polifonía de enfoques. La capacidad de una arqueóloga para aplicar su aguda observación del contexto y su paciencia milenaria a un caso contemporáneo subraya la versatilidad del conocimiento cuando se libera de sus fronteras autoimpuestas. Es un recordatorio de que las herramientas desarrolladas para comprender el pasado distante a menudo poseen una inesperada relevancia para iluminar los enigmas de nuestro propio tiempo, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo en todas sus dimensiones temporales. En última instancia, el eco de la desaparición de Mateo Rivera, ahora amplificado por un hallazgo tangible, resuena como un recordatorio universal de la esperanza y la tenacidad. Para su familia, esta mochila es mucho más que un objeto. Es una promesa, un hilo de Ariadna que, tras 2 décadas de oscuridad, podría finalmente guiarlos fuera del laberinto de la incertidumbre. Este acto de recuperación no solo busca la verdad, sino que también es un gesto de profunda empatía, una afirmación de que ninguna vida es tan insignificante como para ser olvidada por completo, y que la búsqueda de la justicia, o al menos de una explicación, es un derecho inherente a la dignidad humana. Nos hace sentir la conexión inquebrantable que tenemos con cada historia no contada, con cada interrogante que permanece en el aire. Así, la lección más profunda que nos lega este relato es la invitación perpetua a la observación y a la pregunta. Nos insta a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros de la historia en los lugares menos esperados y a reconocer que el verdadero conocimiento es un viaje sin fin, alimentado por una curiosidad insaciable. La selva de Palenque, con sus secretos milenarios y sus misterios recientes, se erige como un monumento a esta verdad, que el mundo está infinitamente estratificado y que cada capa, cada sombra, cada objeto olvidado contiene una pieza de un rompecabezas más grande, esperando pacientemente a que un alma inquisitiva la descubra y le dé voz. La aparición de la mochila de Mateo Rivera no solo reaviva una pregunta de antaño, sino que también transforma radicalmente el panorama de la investigación gracias a los saltos tecnológicos de las últimas 2 décadas.
Considérese, por ejemplo, el poder del LiDAR, Light Detection and Ranging, una herramienta impensable en 1996. Con esta tecnología, drones equipados pueden cartografiar el terreno bajo el denso dosel arbóreo de Palenque, revelando anomalías topográficas que podrían indicar senderos olvidados, derrumbes sutiles o incluso estructuras no documentadas donde Mateo pudo haber buscado refugio. Esta capacidad de ver a través de la selva ofrece una perspectiva tridimensional del entorno que, en su momento, solo podía explorarse a pie, metro a metro, con una eficiencia y precisión incomparables. Más allá del mapeo del sitio, la ciencia forense ha avanzado a pasos agigantados en la recuperación y análisis de material biológico. Ahora, incluso una fibra diminuta incrustada en la tela de la mochila, una espora de polen microscópica o un residuo de piel apenas perceptible podrían someterse a análisis de ADN de última generación. Esto permitiría no solo confirmar la identidad de Mateo con una certeza ineludible, sino también identificar cualquier otro rastro genético presente, abriendo la puerta a la identificación de posibles acompañantes o incluso de elementos externos que pudieran haber interactuado con él. La capacidad de extraer y amplificar ADN de muestras degradadas por el tiempo y la humedad, un desafío insuperable hace 20 años, es ahora una realidad que podría reescribir por completo el expediente. Adicionalmente, la lectura del diario de campo, presumiblemente deteriorado, se beneficia enormemente de la era digital. Técnicas como la fotografía multiespectral o la imagen por fluorescencia ultravioleta pueden hacer legibles tintas desvanecidas o textos bajo capas de moho y humedad, sin necesidad de manipulación física que pudiera dañar el frágil documento. Cada palabra recuperada digitalmente no es solo un dato, es una pieza de la conciencia de Mateo, una ventana a sus pensamientos y observaciones justo antes de su desaparición, que podría contener claves cruciales sobre su estado de ánimo, sus planes o cualquier encuentro significativo. Sin embargo, el entorno tropical presenta un campo de estudio único para la tafonomía forense, la ciencia que investiga cómo los factores ambientales afectan la descomposición y conservación de los restos. La selva chiapaneca, con su alta humedad, temperaturas constantes y una vasta comunidad de descomponedores, desde insectos hasta microorganismos, no solo acelera la degradación, sino que también puede crear condiciones anómalas de preservación. Por ejemplo, ciertas áreas pantanosas o suelos con alta acidez pueden ralentizar la descomposición de tejidos orgánicos, mientras que la compactación por sedimentos o la protección bajo la capa de hojarasca pueden encapsular objetos, como la mochila, en un microclima que desafía la norma general. Comprender estas particularidades del ecosistema de Palenque es vital para interpretar correctamente la evidencia. Aún así, la reanudación de un caso tan antiguo impone un peso psicológico distintivo sobre los investigadores actuales. No se trata solo de la presión por resolver un enigma, es la carga de la esperanza que se deposita en ellos, la conciencia de que cada pista perseguida es un eco de una vida suspendida. Los detectives y forenses se convierten, en cierta medida, en custodios de una memoria colectiva, sintiendo la urgencia de proporcionar respuestas no solo a un expediente, sino a una comunidad que ha vivido con una pregunta sin resolver durante demasiado tiempo. Esta motivación intrínseca, a menudo subestimada, impulsa a los equipos a ir más allá de los protocolos estándar, a buscar conexiones donde otros solo verían silencio. Finalmente, la dimensión legal y burocrática de revivir un caso frío es un laberinto en sí mismo. Las jurisdicciones pueden haber cambiado, los fiscales originales se han retirado y las leyes de privacidad o acceso a la información
han evolucionado. Se requiere una coordinación meticulosa entre agencias, desde la Fiscalía local hasta instituciones arqueológicas y laboratorios forenses nacionales e internacionales, para asegurar que la nueva evidencia sea admisible en un tribunal y que la cadena de custodia sea impecable. Este intrincado baile administrativo, a menudo invisible para el público, es tan crucial como cualquier avance científico para que la verdad, una vez desenterrada, pueda traducirse en justicia, o al menos en la claridad tan anhelada. La irrupción de una historia tan íntima en un entorno de majestuosa antigüedad nos obliga a reevaluar el valor, a menudo subestimado, del conocimiento local y las tradiciones orales. En comunidades profundamente arraigadas al territorio como las de Chiapas, los relatos transmitidos de generación en generación no son meras fábulas. Constituyen un mapa cognitivo, una base de datos viviente sobre el comportamiento de la selva, sus caprichos estacionales, los senderos ocultos y hasta los patrones de eventos inusuales. Es posible que, en los días posteriores a la desaparición de Mateo, se hayan compartido susurros, observaciones periféricas o presentimientos que, en su momento, fueron desestimados por las investigaciones oficiales, enfocadas en protocolos estandarizados y ajenas a la riqueza del saber empírico. Estas narrativas locales podrían contener detalles cruciales sobre microclimas específicos, refugios naturales o incluso cambios sutiles en el paisaje que solo un ojo entrenado por décadas de convivencia con la selva podría haber percibido, ofreciendo quizás una nueva dirección para la búsqueda que la ciencia por sí sola no podría descifrar. Esta revelación, por otra parte, transforma radicalmente la percepción de Palenque, no solo para sus visitantes, sino para quienes lo custodian y habitan. El sitio, venerado por su legado maya, ahora carga también con el peso de una tragedia contemporánea, añadiendo una capa de solemnidad y a la vez de vulnerabilidad humana a su identidad ancestral. Ya no es solo un museo al aire libre de una civilización pretérita, se convierte en un monumento a la memoria, un espacio donde el pasado remoto y el pasado reciente se entrelazan de forma inesperada. Los senderos, antes recorridos con la mente puesta en Pacal, ahora evocan también la figura de Mateo Rivera, invitando a una reflexión más amplia sobre la persistencia del espíritu humano y la capacidad de la naturaleza para envolver y eventualmente liberar verdades de todas las épocas. Aunado a lo anterior, la propia selva, en su dinamismo incesante, posee una memoria ambiental que va más allá de la mera preservación o degradación de la evidencia física. Los patrones de crecimiento de la vegetación, la sucesión de especies botánicas, los cambios en el flujo de los arroyos o la formación de nuevos depósitos de sedimentos pueden actuar como cronómetros naturales o marcadores de eventos pasados. Un ecólogo o un edafólogo, al analizar las capas del suelo o la composición del dosel arbóreo alrededor del punto del hallazgo, podría inferir alteraciones en el entorno que se correlacionen con un evento específico de hace 2 décadas. Esta lectura del paisaje como un testigo activo, capaz de registrar y archivar acontecimientos en su propia estructura biológica y geológica, añade una dimensión fascinante a la investigación, ofreciendo pistas sutiles que la mirada humana superficial jamás detectaría. En este sentido, el equipo de arqueólogos que originalmente buscaba vestigios mayas se encuentra ahora en una encrucijada profesional y ética, asumiendo roles que trascienden su formación académica. La excavación del sitio, antes un ejercicio puramente científico, se ha convertido en una misión humanitaria, exigiendo una sensibilidad particular hacia los sentimientos de la familia y la comunidad.
Esto implica desarrollar habilidades en comunicación de crisis, en la gestión de expectativas y en la colaboración interinstitucional con fuerzas del orden, lo cual difiere sustancialmente de la difusión de hallazgos en congresos. La presión no es solo por la precisión histórica, sino por la imperiosa necesidad de brindar respuestas a una herida abierta, transformando la naturaleza misma de su labor y ampliando el alcance de lo que significa ser un investigador en un sitio patrimonial. Finalmente, la resolución o la perpetuación de este enigma tiene repercusiones significativas en la confianza social y la resiliencia comunitaria. Una verdad finalmente desvelada puede fortalecer el tejido social, restaurando la fe en la justicia y en la capacidad de las instituciones para abordar los problemas de sus ciudadanos, incluso décadas después. Por el contrario, si el misterio persiste a pesar de los nuevos indicios, podría profundizar la desconfianza y el sentimiento de abandono, dejando una cicatriz colectiva que afecte las futuras interacciones entre la comunidad y las autoridades. Este caso se convierte, pues, en un barómetro de la capacidad de una sociedad para enfrentar sus propios fantasmas, recordándonos que el impacto de una vida perdida se extiende mucho más allá de su círculo más cercano, permeando la memoria y la psique de toda una región. El pulso de Palenque, ese latido ancestral que resuena entre sus pirámides y el dosel ininterrumpido de la selva, ha revelado una capa más en su vasto archivo de memorias. La trama que se ha ido desplegando, lejos de ser un mero recuento de hechos, nos envuelve en una profunda reflexión sobre la intrincada relación entre el tiempo, la naturaleza y la tenacidad del espíritu humano. Aquello que comenzó como la reactivación de un enigma personal se ha transformado en una lente a través de la cual observamos la persistencia de las historias, no solo las grabadas en piedra, sino las que el entorno guarda celosamente en su propia textura orgánica. En esta conjunción de elementos se hace patente cómo el silencio de casi 2 décadas no fue un vacío, sino un custodio activo. La selva, con su implacable ciclo de vida y descomposición, no solo ha sido un velo, sino un agente transformador, capaz de moldear la evidencia, de reescribir sutilmente los contornos de lo sucedido y, paradójicamente, de preservar un fragmento de verdad en sus recovecos más insospechados. Este escenario nos ha mostrado que el paisaje no es un mero telón de fondo inerte, sino un participante dinámico en cada drama humano, un testigo mudo cuya narrativa se descifra con paciencia y una mirada que trasciende lo evidente. Así, la labor emprendida por la doctora Rojas y su equipo, que inicialmente se centró en vestigios de un pasado remoto, se ha visto reorientada hacia una arqueología del presente, una que escudriña los ecos de una vida reciente con la misma reverencia que las huellas de una civilización perdida. Esta redefinición del alcance de la investigación nos invita a cuestionar las fronteras disciplinarias, a reconocer que las herramientas desarrolladas para desentrañar milenios pueden ser igualmente potentes para iluminar décadas, y que la ciencia, en su máxima expresión, es un puente que conecta tiempos y saberes dispares. La convergencia de la experticia arqueológica con la precisión forense no es solo una estrategia metodológica, es una filosofía que abraza la complejidad de la verdad. Reflexionando sobre este periplo, podemos vislumbrar cómo el resurgir de un caso olvidado no es un evento aislado, sino una onda expansiva que permea el tejido social y emocional de una comunidad entera. La esperanza y la incertidumbre se entrelazan, reabriendo heridas que el tiempo había cubierto con una tenue pátina de resignación. Esta dimensión humana del descubrimiento nos recuerda que cada hallazgo, por más científico o técnico que sea,
lleva consigo el peso de historias personales, de anhelos de cierre y de la inquebrantable necesidad de comprender lo incomprensible. Es un testimonio de que la búsqueda de la verdad no es sólo un imperativo intelectual, sino un acto profundo de empatía y de reconocimiento de la dignidad de cada existencia. El camino hacia la claridad, sin embargo, se presenta como un mosaico fragmentado, donde la memoria humana se desvanece, las leyendas locales tejen sus propias explicaciones y la propia naturaleza impone sus desafíos. Este complejo entramado de factores nos enseña que la verdad no siempre es nítida o unívoca, sino que a menudo emerge de entre las sombras, mediada por interpretaciones culturales y limitada por la propia acción del tiempo sobre la evidencia. Nos sitúa en un umbral donde la ciencia se encuentra con la incertidumbre y donde la promesa de una revelación total se equilibra con la humildad de aceptar que algunos velos quizá nunca se descorran por completo. En el crisol de estas revelaciones, nuestra percepción de lo que significa desaparecer y ser encontrado se expande. Ya no se trata solo de la ausencia física, sino de la persistencia de una pregunta, de la huella imborrable que una vida deja en el paisaje y en la memoria colectiva. Nos lleva a contemplar que, en el vasto escenario de la historia, las vidas individuales son hilos esenciales en el gran tapiz, y que la curiosidad por desentrañar incluso el más pequeño de sus nudos es lo que, en última instancia, nos define como seres humanos. Este es el umbral que nos prepara para la reflexión final, para comprender el significado último de este eco que, desde el corazón de Palenque, sigue resonando en nuestro presente. El eco persistente de Palenque, que durante siglos ha resonado con las voces de una civilización majestuosa, ahora se entrelaza con el susurro de una ausencia más reciente, la de Mateo Rivera. Esta confluencia de tiempos y dramas, desenterrada por la tenacidad de la doctora Elena Rojas, nos obliga a mirar más allá de las fronteras convencionales de la historia y la memoria. Nos enseña que los paisajes, lejos de ser meros escenarios inertes, son custodios activos, archivos vivientes donde cada piedra, cada raíz y cada corriente de aire guardan un registro indeleble de todo lo que transcurre en su dominio, desde los edictos de antiguos gobernantes hasta los pasos silentes de un hombre de nuestro tiempo. La selva chiapaneca, con su implacable ciclo de vida y transformación, no solo ha sido un velo opaco sobre la verdad, sino también un preservador paradójico, capaz de encapsular fragmentos de realidad en su abrazo voraz. La historia de Mateo y la mochila que emerge de entre la maleza impenetrable es un testimonio elocuente de la inquebrantable pulsión humana por la comprensión y el cierre. Para la familia de Mateo, para la comunidad que compartió su vida y para todos aquellos que se conmueven ante la fragilidad de la existencia, este hallazgo no es solo un indicio material, es una promesa, un hilo de Ariadna que tras 2 décadas de oscuridad podría finalmente guiar fuera del laberinto de la incertidumbre. Nos recuerda que ninguna vida es tan insignificante como para ser olvidada por completo y que la búsqueda de una explicación, de una verdad, es un derecho inherente a la dignidad humana. En este sentido, la arqueología, una disciplina acostumbrada a desenterrar imperios, se transforma en una herramienta de profunda humanidad, dedicada a restaurar la narrativa de una vida en el presente. Esta convergencia de saberes, donde la meticulosidad arqueológica se fusiona con la precisión forense y la sensibilidad hacia el conocimiento local, ilustra un paradigma fascinante para el futuro de la investigación. Nos muestra que la complejidad de la realidad exige una polifonía de enfoques, una mente abierta a las interconexiones entre lo antiguo y lo moderno, lo científico
y lo intuitivo. La capacidad de una arqueóloga para aplicar su aguda observación del contexto y su paciencia milenaria a un caso contemporáneo subraya la versatilidad del conocimiento cuando se libera de sus fronteras autoimpuestas. Es un recordatorio de que las herramientas desarrolladas para comprender el pasado distante a menudo poseen una inesperada relevancia para iluminar los enigmas de nuestro propio tiempo, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo en todas sus dimensiones temporales y culturales. El viaje hacia la verdad, sin embargo, rara vez es lineal o sencillo. Se presenta como un mosaico fragmentado, donde la memoria humana se desvanece. Las leyendas locales tejen sus propias explicaciones y la propia naturaleza impone sus desafíos. Este complejo entramado de factores nos enseña que la verdad no siempre es nítida o unívoca, sino que a menudo emerge de entre las sombras, mediada por interpretaciones culturales y limitada por la acción incesante del tiempo sobre la evidencia. Nos sitúa en un umbral donde la ciencia se encuentra con la incertidumbre y donde la promesa de una revelación total se equilibra con la humildad de aceptar que algunos velos quizá nunca se descorran por completo, dejando espacio para la reflexión y la aceptación. Al final, la lección más profunda que nos lega este relato es una invitación perpetua a la observación atenta y a la pregunta constante. Nos insta a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros de la historia en los lugares menos esperados y a reconocer que el verdadero conocimiento es un viaje sin fin, alimentado por una curiosidad insaciable. La selva de Palenque, con sus secretos milenarios y sus misterios recientes, se erige como un monumento a esta verdad, que el mundo está infinitamente estratificado y que cada capa, cada sombra, cada objeto olvidado contiene una pieza de un rompecabezas más grande, esperando pacientemente a que un alma inquisitiva la descubra y le dé voz. Que esta historia nos inspire a caminar por el mundo con los ojos abiertos, el corazón receptivo y la mente dispuesta a desentrañar los innumerables hilos que conectan nuestro presente con los ecos del pasado, comprendiendo que la verdadera práctica de la curiosidad comienza ahora, en cada rincón inexplorado de nuestra existencia.